Vamos a ver en esta clase la semejanza entre triángulos. La semejanza es algo así como la escala, o sea, dibujos a escala, que dos cosas pues tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. De hecho, esa es la definición de los triángulos semejantes, pero se aplica a cualesquiera otras figuras, ¿sí? Entonces es como escala. Entonces dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces vamos a tener que la escritura se hace así. Vamos a decir que el triángulo ABC es semejante, con una tilde nada más, al triángulo A'B', C'. Entonces esa va a ser la semejanza. Aquí se ven los triángulos que son iguales, pero uno es más grande que el otro. Sí, o sea, tienen la misma forma. Entonces vamos a ver las propiedades de los triángulos semejantes. Bueno, entonces aquí tenemos las propiedades de los triángulos semejantes. Entonces la primera dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, o sea, este ángulo con este ángulo, luego este ángulo con este otro ángulo y por último este ángulo con este otro ángulo. Vamos a tener igualdad. La segunda propiedad, la que nos permite hacer más cálculos, es que dos triángulos son semejantes si la razón de cada parte de lados homólogos es constante. Es decir, vamos a tener que, y aquí es donde interviene la escala, que A sobre A' va a ser B sobre B' y esto es C sobre C'. Entonces las razones son iguales y si eso ocurre, pues son semejantes. Vamos a ilustrar con unos ejemplos estas propiedades. Bueno, tenemos este otro ejemplo que nos dicen que esos dos triángulos son semejantes. Entonces nos piden encontrar el valor de B y de C, que están aquí. Uno es este lado y el otro es este lado. Entonces vamos a determinarlos. Bueno, entonces por semejanza y por la propiedad 2 tenemos que la razón de 9 entre 3, ¿sí?, que es este lado homólogo al 3, el 9 y el 3, es igual a B sobre 4. Entonces tenemos esa ecuación donde ya se puede determinar B. Multiplicamos los extremos. 9 por 4 es igual a 3B, de donde B es igual a 9 por 4 sobre 3, 36 sobre 3, que es 12. Entonces el primer valor B es igual a 12. Ahora podemos seguir con 9 sobre 3, es C sobre 5. De nuevo, 9 por 5 es igual a 3C, de donde C es igual a 9 por 5 sobre 3, que es 45 sobre 3, que es 15. Entonces son los valores que se obtienen, que C es igual a 15. Entonces, como ven, no es gran problema manejar esto de la semejanza. Bueno, así como en la congruencia teníamos teoremas, también en la semejanza vamos a tener teoremas para para ahorrarse tiempo. Ahora aquí tenemos el primer teorema que dice así, vamos a ponerlo teorema 1.
Entonces dice dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos iguales. O sea, nada más con que nos fijemos en dos ángulos, ya tenemos la semejanza. Bueno, el primer teorema de semejanza dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos iguales. Entonces tenemos estas dos figuras que son proporcionales entre sí. Y entonces tenemos que el ángulo C es igual al ángulo C, en este caso de 90 grados. Y el ángulo A es igual al ángulo A'. Entonces si eso ocurre, tenemos semejanza. Escribiríamos así: si ángulo C es igual al ángulo C' y el ángulo A es igual al ángulo A', entonces tendremos la semejanza que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Entonces ese es el primer teorema de semejanza. El teorema 2 de semejanza establece que dos triángulos son semejantes si sus tres lados homólogos son proporcionales. Es decir, vamos a tener que con la figura A sobre A' es igual a B sobre B' igual a C sobre C'. Entonces las razones son iguales. Vamos a tener entonces, bueno, sí. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Entonces ese es el segundo teorema de semejanza. Tenemos otro que a continuación vemos. Bueno, el tercer teorema establece que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual, en este caso el ángulo K, y los lados que los forman son proporcionales. O sea que vamos a tener si se cumple esto, si el ángulo K es igual al ángulo K' y además H sobre H' y es igual a G sobre G', entonces se tiene asegurada la semejanza. Triángulo GHK es semejante al triángulo H'K'. Entonces esos son los teoremas que se tienen de la semejanza. Entonces vamos a ilustrar esto con unos ejemplos. Bueno, en este ejemplo nos dicen que los triángulos mostrados son semejantes. Entonces hay que determinar la A del triángulo ABC. Bueno, entonces los ángulos son iguales a 40 grados. Y entonces tendríamos que, como nos están diciendo que son semejantes, entonces A sobre 4 tendríamos es igual a 24 sobre 6. ¿Sí? Los lados que los conforman son proporcionales. Entonces tendríamos que A es igual a 24 por 4 entre 6. Que esto, bueno, es igual a 4 por 4, 16. 4 por 8, 96 sobre 6. Entonces 96 entre 6 nos da 16.
La A entonces vale 16 en este ejemplo. Entonces, como ven, es muy sencillo la semejanza. Bueno, en este ejemplo no nos dicen que los triángulos son semejantes, pero como sus ángulos, dos ángulos homólogos son iguales, aquí vamos a poner dos ángulos homólogos son iguales. Vamos a ponerle el de 60 grados y 40 grados. ¿Sí? Son iguales. Entonces vamos a tener que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Entonces ya podemos usar la proporcionalidad. Por ejemplo, para el caso de B, tenemos 24, el lado de B sobre B' es igual a 12, que es el lado A, sobre A', que esto es 3, ¿no? Entonces tenemos que B' es igual a 24 sobre 3, que es 8. Entonces B' es igual a 8 unidades. También tenemos aparte para la C, que podemos usar la A, 12 sobre 4 es igual a C sobre 6. ¿Sí? Lados homólogos. Entonces tenemos que esto es 3 igual a C sobre 6. Entonces la C vale 18. 6 por 3, 18. Entonces no hay mayor problema en esto de la semejanza. Bueno, hay un teorema adicional que se llama el teorema de Tales. Y este teorema está aplicado a los triángulos, pero vamos a ver una forma más general del teorema de Tales. Entonces, para los triángulos dice que cuando tú cortas un triángulo por una línea recta que es paralela a uno de sus lados, por ejemplo el lado A', B', esta recta A', B' es paralela a esta otra recta. Entonces dice que se forman dos triángulos. Voy a poner los dos triángulos, el primero en rojo. Ahí está. Ese es un triángulo que se forma. Y el otro que se forma es este grande, el original. O sea, el original que tenemos, que es este. Vamos a ponerlo así. Bueno, ahí tenemos el triángulo azul, que es el ABC. Es semejante al triángulo pequeño A', B', C. Bueno, C. Entonces tiene ese teorema. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo se aplica este teorema. Bueno, en este ejemplo nos piden determinar X. Nos dicen que la recta D es paralela a la BC, o sea, el teorema de Tales. Para hacer un poco más comprensible la solución, he separado los triángulos. El grande, fíjense, este lado ya mide 12 más X, el AB, y el AC mide 14 más 28, que es 42. Y el triángulo pequeño, que es el de arriba, lo marqué en rojo acá, es 12, 14 y el lado de... Bueno, entonces el teorema de Tales asegura que son semejantes.
Entonces vamos a tener que, si quieren, fíjense en los triángulos que he separado, que 12 más x sobre 12 es igual a 42 sobre 14. Eso por semejanza, que esto es 3. Entonces tengo 12 más x sobre 12 igual a 3. Entonces de esa ecuación pasamos el 12 multiplicando y tenemos 12 más x igual a 36. O sea, x es igual a 36 menos 12. De 36 menos 12, que son 24. Entonces x es igual a 24. Ok. Entonces, esa es la solución. Bueno, vamos a ver otra solución sin separar triángulos. Y esto es un preámbulo al teorema de Tales generalizado. Entonces, vamos a fijarnos en este triángulo así como está y vamos a comparar lados simplemente. Por ejemplo, 14 sobre 12, si dividimos 14 entre 12, igual a 28 sobre x. Bueno, 14 sobre 12, multiplicamos 14x, extremos por extremos, 12 por 28. Entonces tenemos 14x igual a 28 por 12. 28 por 12, 336. Entonces x es 336 entre 14, que es 24. Entonces x es igual a 24, que es la misma solución que encontramos hace rato, ¿no? Separando los triángulos. Ya sea que los podemos separar o ahí mismo, nada más que no nos confundamos. Entonces, ¿cuál solución es la más fácil? Los dos son el teorema de Tales. Esta segunda parte la vamos a ver ahorita, que consiste nada más en relacionar los lados, este lado con este lado y este lado con este lado. Y ya. Bueno, entonces ahí ustedes deciden cómo hacerlo. Pero vamos a enunciar el teorema de Tales generalizado. Bueno, vamos a ver el teorema generalizado. Dice que si tú tienes dos rectas, ahí con la figura las verdes, rectas para cualesquiera, las cortas con rectas paralelas, como sea, los segmentos que resultan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos de la otra recta. O sea que este segmento va a ser proporcional a este segmento. Este otro segmento va a ser proporcional a este otro segmento. Y así, si trazan otras rectas también. Entonces vamos a tener que AB sobre A', B' es igual a BC sobre B', C'. Y también vamos a tener que el segmento, que es la suma de los dos segmentos, sería el AC, es proporcional también al otro, a la C'. Entonces, como se dan cuenta, aquí no intervienen triángulos. Claro que si juntamos las rectas verdes, o más bien si las prolongamos, pues se van a formar triángulos. Entonces se tiene el teorema de Tales.
Entonces también es muy sencillo. Por eso es que resultaba de las dos maneras que se podía resolver el problema, viéndolo desde el punto de vista de triángulos o desde el punto de vista de rectas. Entonces de las dos maneras se puede resolver ese problema. Bueno, en este ejemplo del teorema de Tales generalizado hay que determinar x. Entonces tenemos que igualar, ¿no? O sea, 14 sobre 10. Empezamos con el mayor arriba. Igual a x sobre 2. Multiplicamos extremos por extremos. Tenemos 14 por 2 igual a 10 por x. Entonces aquí es 28 y es igual a 10 por x, de donde la x es 28 sobre 10. Sobre 10 que da, bueno, podemos hacer la división. Que es 2.8. Bueno, 2.8 centímetros. Tenemos entonces que es la solución. Bueno, en este segundo ejemplo nos dicen que las rectas A y B son paralelas. La C no la podemos saber, pero dice, ¿podemos afirmar que C es paralela a las rectas A y B? Bueno, pues hay que ver las proporciones. Por ejemplo, 3 entre 2. Vamos a ver si es 6 entre 4. Pero sí son, ¿no? Porque esto es mitad, es 3, 2. Entonces sí se tiene. Bueno, podemos poner cómo se cumple que se tiene esta relación de la figura. Entonces C, bueno, la recta C sí es paralela a A y B. Bueno, vamos a ver un último ejemplo de aplicación del teorema de Tales. Bueno, tenemos este ejercicio, este ejemplo que dice que hay que calcular la altura de un edificio que está en verde, que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 45 metros proyecta una sombra de 90 centímetros. Bueno, este hecho lo usaban mucho los griegos para determinar alturas de edificios o de cosas, de árboles. De hecho, Eratóstenes, aquí vamos a poner Eratóstenes, que fue director de la biblioteca de Alejandría. Era un sabio que se dedicaba a la geometría, entre otras cosas. Él fue el primero en determinar el tamaño de la Tierra, el radio o la circunferencia de la Tierra. En esa época, que era 300 años antes de Cristo, más o menos, que vivió este hombre, pues ya se sabía que la Tierra era redonda, ¿sí? Lo que no se conocía era el tamaño. Y él fue el primero que determinó la circunferencia de la Tierra. Y lo curioso es que en esa época pues lo hizo con semejanza de triángulos. Semejanza lo hizo, y su error difiere es muy pequeño. Su medida difiere muy poco de la que actualmente se conoce. Entonces pues fue un gran avance de la geometría en la época de Eratóstenes. Y bueno,
bueno, sería una buena tarea que investigaran cómo Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra, que es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo como lo hizo, pero bueno, en esa época pues fue un gran logro de este hombre, y que él de su propio dinero puso para financiar el proyecto de medición del radio de la Tierra. Bueno, entonces vamos a determinar la altura de este edificio, le llamamos H. Y fíjense, es por semejanza de triángulos. El triángulo gris, este que se ve acá, es igual o semejante al triángulo pequeño. Y entonces tendríamos que H sobre 4.5 es igual a 6.5 sobre 0.9. ¿Sí? Entonces tendríamos que H es igual a 6.5 por 4.5 entre 0.9. Bueno, para aquellos que se les dificulta el álgebra, recuerden que si tenemos dos fracciones igualadas, entonces son iguales si el producto de los extremos son iguales. Y de aquí pues ya se determinaría la H. Entonces la H sería 6.5 por 4.5 dividido entre 0.9, que son los 90 centímetros. Entonces la altura del edificio me da 32.5 metros. Entonces esa es la altura del edificio. Ustedes pueden hacer ese ejercicio midiendo árboles y su sombra. De hecho, actualmente hay un concurso cada solsticio de primavera. España lanza un concurso, también el INAOE en Puebla, que es el Instituto de Astronomía, lanzan concursos para determinar, bueno, el radio de la Tierra, como lo hizo Eratóstenes. Y bueno, los alumnos que obtengan mejor medición son los que ganan el concurso, y los premios son telescopios o dinero en efectivo o visitas a España. Bueno, entonces aquí le dejamos en esta clase y vamos a continuar con el estudio de los triángulos.